cielo, tierra y vida, paz espiritual, conjuros benditos que nos han de llegar. En las manos de Dios todo se arreglará. Conciencia, amor, responsabilidad. Atertún, atertún, atertún. Conectando el cielo a la tierra. Conectando el cielo a la tierra. Colocando el ancla. Colocando, ¿cómo se diría cuando el marinero está llegando al puerto? Y eso me hace recordar ahorita una canción que dice: en la playa de mi vida me hiciste una promesa, tú el mar y el cielo y lo que te trajo a mí. En la playa de la vida, la oreja de Van Gogh. Conectando el cielo a la tierra, Atertún. ¿Qué son los cielos, amado? Querida almita, a tu modo de ver, ¿qué son los cielos? Esa palabra ha ocupado a lo largo de nuestras vidas una relevancia impresionante, por lo menos en mi caso, porque a muy temprana edad se me dijo que los buenos irían al cielo y los malos al infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el cielo? Luego, con el tiempo, en la Biblia encontré que la palabra infierno hace referencia a lo profundo, y los cielos hacen referencia a lo alto. Y la palabra Dios hace referencia, según la Biblia, al poder, a la magnificencia, a la pureza, a la paz, al gozo. Entonces, que todo lo que estuviera relacionado con las cualidades hermosas sería de los cielos, de lo alto, de lo elevado. Y todo lo que fuera negativo o no tan lindo, o que hiciera daño a alguien, denominado como de los infiernos, de lo maligno, de lo denominado diablo. No obstante, hermanos, cuando la Biblia nos habla sobre el tema de que lo malo, lo negativo, o lo que ellos llaman desafuero, los desaforados, los ingobernables, los altivos,
Eso estaba relacionado con lo que en otras denominaciones como la Gnosis llaman el bajo astral, el ego. Y algo otros dicen que la mente desordenada. Entonces vemos que en las diferentes formas de saber o de conocer el mundo y conocer el mundo en el que nos movemos, las diferentes culturas y las diferentes enseñanzas nos hacen ver de la vida una forma de Dios y una forma de diablo. Desde mi óptica, este aquí y este ahora, en este siglo XXI, en donde se han caído muchos tabúes, muchos paradigmas mentales, me siento muy liviana, me siento mucho más liviana, más tranquila, más armónica, más sutil, vibrando en una armonía diamantina, puesto que hoy, ya después de haber crecido y haber vivido mi vida adolescente, mi vida adulta, ahora estoy en la etapa en donde nos denominan el adulto mayor. Entonces, ahí desde esa óptica, desde donde ya aparecen algunas canas, en donde ya podríamos decir que hemos caminado caminos de diversas formas y de diferentes ángulos y con diferentes gafas, con diferentes colores, diferentes lentes, con unos enfoques diferentes, bifocales, mirando unas y otras a la vez. Ya me siento mucho más liviana porque he comprendido que todo lo relacionado con lo que llamamos el bajo astral o denominado lo maligno no está relacionado necesariamente con lo feo. Y es así como caminando el mundo, uno va encontrando que no siempre los seres que se dedican a hacer el mal o los seres que aman el disturbio son pobres o son desdeñados o mal presentados. ¿Han escuchado hablar los cuellos, los de corbata blanca, los cuellos blancos, los elefantes blancos? Todas esas cositas hacen referencia a lo mismo que dijo el Maestro Jesús en el siglo I. Un día en que él iba caminando por su, por sus senderos, camino a Damasco, de pronto a Tiatira, o alguna de esas congregaciones que él visitaba, Pérgamo, a la Odisea, Siria, no sé, esos lugares por donde él se movía, muy seguramente iba para alguno de esos lugares y iba con sus discípulos, iban cansaditos, un poco acaloraditos, y entonces cogieron y arrancaron del camino por donde pasaban, habían cultivos y arrancaron un poco de trigo y comieron, así como cuando uno va de misionero por allí y de repente tiene hambre y se puede comer un fruto. Yo en mi inocencia, cuando era bien pequeñita, una vez estaba en un tomatal, había un cultivo de tomates y yo pasé por allí, tenía hambre y agarré uno y comí. Hoy me quedo pensando que
con todo el químico que le echan al tomate para que se lleve a feliz término y crezca hermoso, pues en realidad no era tan sano habérselo comido yo así. Así chiquita, traviesa e inconsciente y sin saber que todas esas cositas, ¿no? En la inocencia, mire, la inocencia de uno lo que hace. No siempre aquel que lo vemos practicando el mal lo ha premeditado. Por eso esa frase que una primera impresión es definitiva, yo realmente creo que podríamos ser un poco más flexibles respecto de eso, porque no siempre que veamos lo que veamos se puede juzgar tal cual lo vemos. Nosotros juzgamos desde lo que nosotros sentimos, desde lo que nosotros sabemos y desde lo que a nosotros se nos mostró y desde lo que nosotros comprendemos a través de los 5 sentidos, como fuimos conociendo el mundo en el medio donde nos movimos. Entonces, pues en mi ignorancia y no habiendo sido educada de pronto en una escuela, ya yo con unos 8 años hice eso. En ese tiempo, siendo una niña caminando y transitando unas labranzas. Entonces, tener cuidado con que todo lo que juzgamos a priori no necesariamente significa que tenemos la razón. Y eso me hace acordar de otro ejemplo. Le dije a un varón hermoso que tenía tatuado aquí en su pectoral un delfín. Yo a priori lo miré y le dije que chévere es lo que te has tatuado y yo le dije que chévere ese tiburón. Y él dijo, todos los que lo miran dicen que es un tiburón, pero es un delfín. Y yo ahí me quedé, wow, sí, uno no se detiene a observar, a contemplar, para luego dar un juicio que ni siquiera hay necesidad. Pero bueno, yo en ese momento, por traviesa, por no sé, hice un comentario y fue un comentario fuera de lugar, fuera de tono, que tampoco tiene tanto problema que me haya equivocado. No obstante, sí es para revisar, porque él me corrigió y me dijo, sabes que no es un tiburón, sin embargo todos los que lo ven siempre dicen que es un tiburón. Eso significa que el que lo tatuó lo hizo mal. Entonces mire lo que él venía concibiendo, que el que hizo el tatuaje lo hizo mal, porque los que le veían le decían a primera instancia, chévere el tiburón. ¿Sí ves? Mírela, Entonces, volvamos al cuento del Maestro Jesús, allá en el siglo I, cuando iba camino a Fenicia o por allá a sus lugares de predicación, de misión, yendo con sus discípulos, ellos cogieron de las ramitas que habían allí y disculpaos que es que tengo una puerta abierta allá y he de observar. Estoy solita y estoy haciendo varias cosas a la vez. Entonces, cogieron el trigo y lo metieron en su boca. Más en ese tiempo la ley la ley mosaica, la ley dada de Moisés a los israelitos, a las tribus de Israel, para que obedecieran los guías, Moisés y mismo, y los sacerdotes, los jueces de Israel tenían que obedecer esa norma, y era que cuando iban a comer lavaban sus manos hasta el codo. Eso decía la ley, porque eso se había hecho en tiempos pasados en donde ellos vivían nómadas y tenían la situación de comer de pronto los alimentos preparados de cualquier manera, no con la higiene
correspondiente y no con los cuidados correspondientes. Entonces, para preparar los alimentos se tenía que lavar muy bien las manos y para consumirlos también. Era como una medida de higiene, de cuidados por la salud de la nación de Israel. Bajo la tutoría de Moisés, pero ya para ese tiempo que vino el maestro, pues ya, no sé, de pronto habrían pasado 3.500 o 4.000 años antes de la era común. Y entonces allí se había establecido esa regla. Mas Jesús había venido, hermano, hermana, a hacer un cambio. De ahí que, digamos, antes de Cristo y después de Cristo. Antes era la ley mosaica, la ley del pueblo y la nación de Israel. Mas Jesús, al venir a cumplir con la ley, dijo, yo no vine a violar la ley, sino que yo vine a cumplir la ley. Y entonces se había perdido un alma perfecta, que era la de Adán y Eva, y ahora se necesitaba un alma perfecta para equivaler esa alma que se había perdido y que no podía ser redimida por nadie acá. Entonces por eso se había hecho necesario que viniera un ser de otro plano de realidades. Estoy explicándolo desde el punto de vista de la Biblia, desde el Génesis hasta Revelación, en donde se hablaba de que la promesa vendría a hacer un cambio. Mas eso daría para otro tema. Estamos enfocados acá en que no siempre lo que vemos afuera es como nosotros creemos, sino más bien que juzgamos acorde a la educación, a la cultura y al medio en donde nos hemos movido. Y estamos ejemplificando la importancia de que la venida de este maestro y estas enseñanzas cambiaron la historia. Por eso decimos antes de Cristo y después de Cristo. Antes era común, después era común. Que también lo podemos entender cuando se contaba hacia atrás, se contaba 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces Jesús nació en el año 1, según lo que dice la Sagrada Escritura bíblica. Y después de él se empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia adelante, y eso nos lleva a 2025, hoy 14 de enero de 2025. Aprovecho para un feliz año para ti, un feliz año para mí, un feliz año para todos, y como dijo la canción, un feliz año. Es que me sale más así, como más alegre y más espontáneo, cogiendo de aquí y de allá lo que estas benditas potestades aquí han creado, y es lo que llamamos ídolos, lo que llamamos poderes del mundo, que han cantado tantas cosas lindas. Mire, alto, lo alto, ídolos, de ahí que se diga ídolos, porque son altos, que hace referencia a la altura espiritual, no necesariamente hace referencia a lo alto hacia allá, que de hecho pues no hay para allá altura. De hecho sabemos que es una forma de orientarnos, más esa palabra alto hace referencia a la interiorización de ser, a la curiosidad interna, a la que nos lleva a interiorizar. De ahí que esos escritos, al leerlos, como nos llevan a pensar que el poder está dentro de uno, entonces ya uno comprende, o una comprende, que lo alto hace referencia a lo limpio, a lo sublime, a lo sutil, a lo diáfano, a lo hermoso. Entonces, amado, los cielos y los infiernos
no son necesariamente conceptos que hemos de entender como espacios o como tiempos o como feo o bonito. Más bien está relacionado con lo liviano y sutil de lo que llevamos en nuestra mente subconsciente como ideas, como paradigmas, como pensamientos, como conceptos que son o no son saludables, hábitos malsanos que darían dolor, cansancio, agotamiento, sufrimiento, o hábitos que nos llevarían a saber que la vida es una decisión, que la vida es una elección. Entonces retomamos al Maestro Jesús. Cuando ellos cogieron estas comiditas, estos fruticos de ahí para calmar su necesidad inmediata mientras llegaban al lugar donde ellos se trasladarían y donde encontrarían posibilidades de alimentarse, calmaron su necesidad, su sed y su hambre allí. Y habían unos señores pertenecientes al sacerdocio de Israel, a la nación antigua, la que había venido con las 600 leyes de Moisés, en donde se estipulaba aquello de que lavarse las manos hasta el codo para comer. Y entonces juzgaron a Jesús y dijeron, mira tus discípulos, mira a tus pupilos comiendo sin lavarse las manos, y está escrito. Es que no sabes. Regañaron a Jesús. Y él ahí dijo que a veces se juzga a alguien que es capaz de pronto de comerse un algo sin haberlo lavado, pero que podría ser más nocivo y peligroso lo que había dentro. Por eso dijo, proles de víboras, sepulcros blanqueados, que por fuera están bonitos y por dentro son podredumbre. Y sí, en un ataúd a primera instancia uno lo mira y está lindo, está pintado porque nos esforzamos, porque ese último espacio que vamos a ocupar y esas últimas tablitas que van a utilizar sea de lo mejor que está en nuestro poder. ¿Verdad que sí? Lo último que hacemos por nuestro ser amado, queremos que sea lo mejor. Y es así como colocamos el cuerpo que se está descomponiendo y está ya oliendo mal en un ataúd bonito. Y hasta está de por encima flores que huelen a perfume, azahares hermosos, como símbolos de nuestro sentir. No estoy diciendo que esté mal, con mucho respeto a todo. Más estoy diciendo es que el Maestro Jesús nos incitó a la obra excelente, a mirar que la pureza de corazón, el circuncidar el corazón, va más allá del pensar apenas. Es llevar a la acción y es hacer como dijeron los rituales de la Iglesia Católica, que ellos tienen una oración en donde dicen, confieso que he pecado con pensamientos, palabras, obras y hasta la no acción, que es la omisión. Entonces, depurar el corazón, circuncidar el corazón, tiene que ver con limpiarse para poder tocar esos cielos profundos de la pureza, a donde se podría penetrar, según el Maestro Jesús, sin necesidad de pronto hacer escándalos, como decir que me lavo las manos hasta acá para decir que soy pura. Eso era adecuado allá, bajo esas circunstancias.
No obstante, en el aspecto espiritual hay significados más profundos que lo que salta a la vista. Por ejemplo, hablemos un poquito de la otra enseñanza del Maestro Jesús, en donde él lavó los pies a sus discípulos. Eso iba mucho más allá, querido y querida hermana, de un espectáculo de humildad. El Guaira os saluda. El aire. Entonces, lo que en realidad ese evento del lavatorio de los pies quería comunicarnos, según lo que dice el registro bíblico, es que en ese tiempo se caminaban extensiones extensas por caminos polvarientos, como se dice, con mucho polvo. Habían desiertos, mucha arena, y ellos tenían que caminar porque de ellos no se dice que iban en caballo, ni en burro, ni iban tampoco en carruajes, sino que iban a pie y iban como por las montañas y por los ríos enseñando las enseñanzas, porque pues eran muchísimos los auditorios, los que escuchaban a Jesús eran auditorios inmensísimos, de grandísimas cantidades de muchedumbres, 5.000 hombres que se contaban porque no contaban las mujeres ni los niños. En ese tiempo las mujeres no las contaban, no era tan relevante. Entonces lo importante era decir cuántos hombres habían, más o menos era así la cosa. No era tan lícito que las mujeres fueran prominentes o hablaran. Aleluya por eso hoy. Aleluya por la liberación. Gracias, Maestro Jesús, que reconoció la mujer y por eso consiguió caminar con mujeres. Con mujeres. Predicó y anduvo sus enseñanzas con mujeres y utilizó a las mujeres para mandar mensajes muy importantes. Entonces, hermanos, ahí vemos que Jesús sí vino a hacer muchas cosas diferentes que nos legaron la libertad. Es que a veces como humanos creemos que la libertad del Cristo es que ya no tendríamos que tener dolores, penalidades ni sufrimientos y que estaríamos exentos de cualquier dolor. No, hermano mío, despertar y reconocer la ley del amor crística tiene que ver con trabajarse internamente, encontrar la sabiduría interna y la virtud del alma y resonar con las cualidades sobresalientes del amor de Dios, el amor, la justicia, la sabiduría y el poder, sacar esas cualidades del gran espíritu de nosotros mismos, forjándolas, caminando, trabajando de día en día, porque en ninguno nacimos aprendidos. No, los maestros no nacen, sino que se hacen. Entonces, queridos míos, traemos un adelanto cuando llegamos con el yin y el yang, con la matriz de la vida, con ese oscuro y ese blanco, con esa mezcla que podemos ir haciendo y con esas cosas lindas de donde eso se emana una paleta de colores que tú realizas en tu vida, con tus capacidades, con tus dones divinos, con ese aceptar y con ese comprender y con ese aplicarse día con día en la cotidianidad, hacer aquello que a ti te agrada hacer, sonreír, cantar, bailar, danzar y aplicarnos a la ley del Cristo es saber que Él ya dio su sacrificio perfecto y según el mandato bíblico lo que se dice es que aquellos que se hagan beneficiarios de esa herencia celestial y esa herencia espiritual, pues podrán nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es morir a lo que nos traumó cuando éramos pequeños, morir a los conceptos de nuestros pasados
que de pronto funcionaron allá, pero que hoy ya no son aplicables. Hoy ya hemos de caminar adelante, sacar adelante nuestra fe y nuestra confianza con las herramientas que hay hoy. Fíjate que en el pasado los cielos estaban muy lejos de las mujeres. El Maestro Jesús puso piedra angular y puso un fundamento sagrado para que a ti, mujer, se te edifique, para que a ti, mujer, se te honre y se te dignifique como a la Virgen. Que eso no está relacionado con que tú no peques, con que tú no erres, con que tú no te equivoques. La palabra pecado en la Biblia significa no haber dado en el blanco. Significa haberse equivocado una y otra vez por no haber entendido, por el desconocimiento de las cosas. De ahí que el Maestro Jesús sea tan generoso, tan accesible y tan bondadoso al darnos la oportunidad de conectar con estas enseñanzas ahora y haberlas guardado en estos registros para haber conocido acerca de su venida. De él hay tanto que hablar que podría pasar aquí 1 hora, 2 o 3, y cuando tú te has acercado a los santos escritos, que no solo son la Biblia, sino muchos otros testamentos sagrados, nos hablan acerca de las enseñanzas del Señor Jesús, que Él fue un Señor igual que tú, igual que yo, que tuvieron que trabajar y hacer la depuración de su ser para dejar los errores, que son aquello que denominamos pecado. Y infierno es aquello que está en lo profundo, es aquello que se relaciona con los abismos, con lo hondo, que no tiene nada que ver con que tú seas indigno y merecedor, sino más bien que se tiene que salir de allá, como lo hizo de pronto una anécdota por ahí que cuentan un cuentito, y es que una vez cayó una yegua a un hueco y no la podían sacar, entonces a alguien se le ocurrió echar paladas de tierra y la yegua iba subiéndose y sacudiéndose en la medida que le iban echando tierra hasta que llegó a la superficie. Y como esos cuentitos, hay muchos cuentitos. ¿Cuál es la moraleja? Los cielos son accesibles a todos. No están tan lejos de ti, hermano. No están tan lejos de ti. No están tan lejos de mí. El suceso y el dolor le acaece a todos. No importa que tú seas un buen ser humano, igual te vas a encontrar con otros que aman el mal. Pero como dijo Mercedes Sosa, pues hay que estar cerca de ambos para ir curando, ir sanando, irse apoyando, porque el hierro con el hierro se aguza. Entonces el bueno tan lejos del malo, pues ¿cuál sería entonces la ventaja de uno ser luz y no alumbrar a los que les hace falta un poquito? Entonces, adelante, testigos, hay que predicar desde el punto de vista bíblico. Hoy comentamos y hablamos sobre los cielos y los infiernos. Adelante, tú puedes estar allí, actúa allá, dice una canción del Salón del Reino, de los Testigos de Jehová, seres a los que admiro muchísimo porque ellos producen su propia música y sus cánticos y ellos cantan sus canciones y son maravillosas esas organizaciones, esos cánticos, y ellos cantan actúa ya, es vida sin fin al fin. Dice, cante tu corazón, puedes estar ahí, actúa ya y dirás, vida sin fin al fin. Sí, amado universo, fuente universal, coordenadas de la montaña y todo lo que nos ha apoyado, rayo violeta de transmutación, energías de cambio, de poderoso cambio, luna llena en Cáncer. La luna en su casa, moviendo emociones, sacando todo, volteando el guante, destapando las cañerías de la mente, subconsciente, sacando paradigmas, sacando, liberando, para que la luna en su casa, la luna en Cáncer, luna en su casa, para limpiar, transmutar y sanar.
Así como cuando tú haces una mejora en las cañerías, viene la luna a remover, luna llena en Cáncer, la luna en Cáncer moviendo, 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 transmutando, mejorando, vibrando la divina ley, 555 el movimiento, el mago divino, el uno, poder interior para que los cielos se expandan y florezca tu vida y suceda lo que dijo el profeta Isaías, porque tan ciertamente como que el agua desciende de lo alto y no vuelve allá sin resultados, así es la productividad de tu 2025. 2 de sacerdotisa, ministra en tu casa, sé tú sacerdotisa, sé tú el sacerdote de tu hogar. ¿Cómo? Con la cotidianidad, con el buen actuar, con las sanas costumbres, tratando a tu esposita desde la mañana muy bien para que el cáliz sagrado se entregue en la noche con satisfacción. Adelante, testigo, hay que predicar.